cita este salmo y menciona que fue escrito por David. Ahora, ¿quién fue David? David fue un rey, fue una persona que ya había probado, ya había degustado la bondad y la bendición del Señor, ¿cierto? Él ya sabía lo bueno que traía el hecho de obedecer al Señor. ¿Y quién mejor que esta persona que fue rey, que cometió pecado también, pero se reivindicó? ¿Qué mejor persona que esa para aconsejarnos, cierto? Es como en el caso del padre que aconseja a su hijo. Si él le dice algo, le dice que no haga esto o aquello, es porque de pronto ya cometió ese error y no quiere que su hijo lo cometa. Entonces David aconseja en este salmo a esos gobernantes y en el caso de nosotros al creyente para no apartarnos del Señor. Ahora, David comienza haciéndose una pregunta. Para él es algo confuso y es algo de no creer el hecho de que los gobernantes o de que los mismos pueblos quieran rebelarse contra Dios o intenten hacer planes en contra del Señor. ¿Por qué David piensa esto? Porque si nosotros sabemos que Dios busca lo mejor para el ser humano, busca lo mejor para nosotros, que en la Biblia nos ha dejado un manual para que llevemos buenas vidas, ¿cómo es posible que el ser humano quiera rebelarse contra ese Dios, cierto? Vemos personas allá afuera que llevan sus vidas conforme a su carne, conforme a sus deleites para hacer lo que les place. ¿Y qué les acarrea eso? Sufrimiento, ¿cierto? Muchas personas creen que estar tal vez bebiendo alcohol cada fin de semana es algo placentero, pero si podemos ver sus vidas, ¿qué le trae eso? Solo ruina, ¿cierto? Ustedes pueden ver una persona que tenga un gran trabajo, que gane mucho dinero, pero si está bebiendo todos los fines de semana, ¿qué sucede con esa persona? No progresa, ¿cierto? Es extraño, los vemos siempre de pronto con la misma ropa, que no vemos que progrese materialmente. Y es a causa del pecado, a causa de que está esclavizado en ese vicio y no puede progresar. Entonces David se pregunta, porque sabe que fuera de Dios no hay bien alguno. Si nosotros quitamos a Dios de nuestros planes, la vida misma pierde sentido y pierde propósito, la existencia. Si nosotros vivimos para el trabajo, podemos llegar a quedarnos sin trabajo. Si vivimos para nuestro esposo o nuestra esposa, esa persona puede llegar a dejarnos o en el peor de los casos llegar a fallecer, ¿cierto? Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, la vida misma pierde todo el propósito. Ahora, para David también es confuso que quieran rebelarse contra Dios, porque es básicamente hacer planes sin sentido. La parte B del versículo 1 nos dice: y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra pensar es la misma palabra que se usa en el capítulo 1 cuando dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es esa misma palabra de meditar, pero ahora el hombre pecador la usa para el contrario, para pensar cosas vanas en contra de Dios. Ahora, como les decía, en la parte B del versículo número 1 del capítulo 2 dice: y los pueblos piensan cosas vanas. Intentar rebelarse contra Dios es hacer planes vacíos, planes sin sentido, porque no hay manera alguna de que la rebelión del hombre, de la creación, tenga éxito en contra de Dios. Es una obra sin propósito. Pensemos eso, su creación, es decir, el hombre desde aquí, desde la tierra, planea rebelarse contra Dios que está en el trono de los cielos. El Señor es soberano sobre todo lo que hay. El Señor es rey, está sentado en su trono y no le preocupa de alguna manera el hecho de que el hombre quiera rebelarse. Ahora, estamos hablando de los reyes y de los gobernantes, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida? Piensa allí donde está por un momento, tal vez las actitudes que nosotros tomamos en ocasiones que muestran una rebelión contra Dios. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y no tenemos en cuenta a Dios para agradecerle, si de pronto la primera labor que hacemos es tomar el teléfono para revisar las redes sociales, eso es una actitud de rebelión. ¿Por qué? Porque no le estamos dando a Dios la gratitud que Él se merece a causa de habernos dado un nuevo día de vida. ¿Qué otras actitudes puede llegar a haber en nuestra vida? En el día a día, cuando llevamos nuestra vida conforme a nuestro pensamiento, cuando no tenemos en cuenta a Dios en su palabra para tomar decisiones, para comportarnos en el trabajo, en el estudio de una o aquella forma, el hecho de no tener en cuenta a Dios ya es una especie de rebelión. Debe llevar a cuestionarnos a nosotros en nuestro diario vivir qué actitudes tenemos que puedan reflejar
a estas mismas personas a las que David les está hablando. Ahora, miremos lo que nos dice el verso número 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahora, ¿no les parece curioso cómo el problema que tiene el ser humano es principalmente contra el Dios de la Biblia? Es impresionante cómo nosotros podemos ver hoy en día cómo se levantan grupos de personas, cómo se levantan políticos o diferentes grupos de colectivos unidos todos en contra de un solo propósito, ¿cierto? Para esto sí se ponen de acuerdo, y es ir en contra de los principios que ha establecido el Dios de la Escritura. Podemos verlo simplemente como en plataformas, por ejemplo, como Netflix. Hoy en día nosotros no podemos ver una película de estas plataformas sin tener el temor de que se promueva alguna especie de ideología, ¿cierto? Podemos ver de pronto colectivos feministas como los que se levantan, o grupos de políticos que se encargan de negar la existencia de Dios, o si no lo niegan, lo único que hacen es decir que los principios que Él ha establecido son anticuados, que ya no hay que tenerlos en cuenta, que debemos modernizarnos. Todo en contra de nuestro Dios. Preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué estas personas no se levantan de pronto contra el Dios hindú? ¿Por qué no se levantan contra Buda? ¿Por qué no se levantan contra Mahoma a decir que sus principios son anticuados? Siempre es contra Dios y, como dice su palabra, contra su ungido, contra los principios que están establecidos en la Biblia, frente a otras estas religiones que dicen hay que tolerarlos, hay que hacer paz y amor, no nos hace ningún daño. ¿O por qué no vemos estos grupos tal vez de colectivos feministas que se levantan en las calles o en países como México a hacer daños? ¿Por qué no los vemos en países musulmanes? ¿Cierto? Ante ese Dios, y con ese Dios sí no tienen problema, contra ese Dios sí no se quieren meter, ¿cierto? Ahora, ¿por qué tienen el problema con nuestro Dios? Es por el hecho de que nuestro Señor sí confronta su pecado. Los otros dioses no. Los otros dioses guían a las personas a hacer lo que su corazón les diga, pero solo nuestro Dios confronta el pecado del hombre. Y este es el problema que el hombre tiene contra Dios. El hombre quiere ser su propio Dios, quiere ser el propio autor de su vida. El hombre está en una búsqueda incansable por satisfacción y placer, ¿cierto? Nosotros vemos personas que día tras día lo que hacen es consumir sus recursos en la búsqueda del placer. Y ahí es donde está el problema. Cuando Dios se planta frente al hombre, le dice: yo soy tu creador, yo soy quien te hizo. Solo yo puedo darte propósito, puedo darle un sentido a tu vida, pero el hombre no quiere creer eso. Pensemos, Dios nos hizo, Dios hizo cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro corazón. Él conoce nuestros afectos, conoce nuestros sentidos, conoce por qué nos deprimimos. Solo Él puede decirnos qué es lo mejor para nosotros. El hombre a través de los años siempre tiene una búsqueda incansable de sentido y de propósito, ¿cierto? Si nosotros vemos a esos grandes filósofos de años atrás, muchos de ellos siempre se preguntaban cuál es el sentido de la existencia, o por qué los científicos siempre buscan encontrar el principio del universo. Y es que Dios ha puesto en el corazón del hombre el sentido de eternidad. Por eso el hombre siempre busca algo más. Y cuando no encuentra sentido y propósito en las cosas de este mundo, por eso terminan acabando con sus vidas. Miremos países tan desarrollados como Japón. Estas personas tienen básicamente casi que toda su vida ya establecida. Ya saben a qué escuela van a ir, a qué universidad van a ir, siempre son los más aplicados. Pero este país es uno de los que tiene el mayor índice de suicidios. ¿A causa de qué? A causa de que sacan a Dios de la ecuación, sacan a Dios del sentido de la existencia. Ahora, como el hombre no quiere tener en cuenta a Dios, exclama lo que vemos en el versículo número 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? Ellos ven a Dios como el autor de simplemente de una serie de reglas o principios que simplemente son aburridas, que solo quieren hacer más aburrida su existencia. Son ignorantes de que el seguir los deseos de su corazón tras el placer es la mayor esclavitud que puedan llegar a tener.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿qué actitud debemos tener nosotros como cristianos, como siervos de Dios ante esta clase de personas? No debemos mirarles por encima del hombro, creer que por el hecho de que son ignorantes de la verdad nosotros somos mayores que ellos. Pues debemos recordar que antes nosotros éramos así, ¿cierto? Si no es porque la gracia del Señor nos alcanzó, nos trajo a la verdad, nos hizo conocedores de su palabra, nosotros también estaríamos allí afuera esclavizados por el pecado. Nosotros debemos tener compasión de esas personas, como nos hablaba nuestro pastor acerca del prójimo. Nosotros debemos tener amor por ellos, tener amor por los perdidos y hacerles caer en cuenta de que la vida que están llevando no los va a llevar nada más que a la perdición. Ahora, vamos a ver la siguiente parte y el segundo punto, la segunda parte de esta obra, y es la risa de Dios desde el cielo. Por favor, hermanito Ramón, me colabora con la lectura del versículo 4 al 6. Sí, señor. Amén. La palabra de Dios nos dice en esta mañana: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burla de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Ahora, la palabra en la frase dice: el que mora en los cielos. Esto básicamente se puede traducir como el rey que está en el trono, que reina desde los cielos, soberano sobre toda la creación. Nada más y nada menos que este personaje se burla de ellos. Él mira su humanidad desde el cielo haciendo planes para rebelarse contra él. Y el Señor no siente ninguna especie de temor. No es que el Señor esté sentado allí en el trono y los mira hacer sus planes y empieza a temblar o comienza a moverse de su silla y decir: pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Estas personas se van a rebelar contra mí. No, eso no sucede. El Señor ni siquiera se inmuta por eso. Es como lo que podemos ver en el relato de la Torre de Babel. La Biblia nos relata en el Antiguo Testamento que un grupo de hombres hacen básicamente lo mismo. Se ponen de acuerdo para construir una torre y tratar de alcanzar al Señor. El Señor les permite hasta cierto punto llevar la construcción de esta torre, pero ¿qué sucede? Confunde sus idiomas, sus dialectos y los esparce por toda la tierra. Ven que la rebelión del hombre no tiene ningún propósito, ningún sentido, porque en cuanto el Señor desea hacerlo, puede acabar con la existencia de todos. Y es que pensemos, mis hermanos, el Señor, mediante su palabra, simplemente por el hecho de su palabra, trajo el mundo, el universo a la existencia. ¿Cómo se va a preocupar el autor de toda la creación y todo lo que vemos? Por el hecho de que simples criaturas deseen rebelarse contra él. Es como si, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está allí en su palacio presidencial y llega uno de sus servidores a decirle: señor presidente, fue mal. Y el presidente le dice: ¿qué pasó? Un grupo de indígenas en el Amazonas se va a rebelar contra usted. Va a venir con lanzas, va a venir con arcos, con flechas, con piedras y van a venir por usted. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Él se va a preocupar de alguna manera? No, ¿cierto? Él va a decir: ¿y eso a mí qué? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Si fue capaz de ir hasta otra nación, invadirla o sea, sacar a su presidente, a su dictador, ¿qué pueden hacer una serie de indígenas, cierto? Lo mismo sucede con el hombre. Dios mira desde el trono de los cielos su creación y dice: son demasiado necios, ¿cierto? ¿Qué debe temer el creador soberano de su creación? Es ilógico. Ahora, el Señor no se burla de estos hombres porque le cause alguna especie de placer reírse de ellos o porque le cause placer las consecuencias de su pecado, sino que el Señor se burla de todos aquellos orgullosos y jactanciosos que creen que pueden evitar el cumplimiento de su voluntad. Ahora, preguntémonos por qué Dios le permite al hombre rebelarse. ¿Ustedes nunca se han hecho esa pregunta? Ver de pronto tanta maldad allá afuera en el mundo y decirle: Dios, ¿por qué permite esta clase de cosas, cierto? ¿Por qué permite al borracho seguir siendo borracho, al fornicario seguir siendo fornicario, al mentiroso seguir siendo mentiroso, cierto? A veces vemos tanta maldad y podemos llegar a preguntarnos eso. Ahora, la respuesta la encontramos en 2 de Pedro,
capítulo 3, versículo número 9. Por favor, vamos allí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Dice así la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, usamos como frase muy recurrente el hecho de que el tiempo de Dios es perfecto, ¿cierto? Y eso mismo nos dice la palabra en esta escritura. Para el creyente, el Señor no retarda su promesa. El hecho de su venida, de que nosotros vamos a morar con Él en los cielos, no es que esté tardío. Lo mismo sucede con los malos. No es que la justicia de Dios se esté tardando, sino que la misericordia del Señor se sigue extendiendo hoy día. La misericordia del Señor se sigue manifestando con cada nueva mañana que el sol sale y con cada nueva mañana que la luna se esconde. El Señor tiene misericordia de toda la humanidad y aún de nosotros mismos. Él espera pacientemente a que cada una de las personas que han de ser salvas lleguen al arrepentimiento. Y preguntémonos en el caso de nuestras vidas: ¿hace cuánto tú estás en el Evangelio? ¿Hace cuánto creíste en el Señor? Por ejemplo, el hermano que tal vez lleve 20 años en el Evangelio. ¿Qué hubiese sucedido si el Señor hubiese venido por la humanidad hace 21 años? Se hubiese quedado, ¿cierto? Se hubiese perdido. Muchos de nosotros éramos esclavos del pecado y vivíamos allá afuera conforme a nuestros planes y a nuestros deleites. Si el Señor hubiese venido antes de esos, muchos de nosotros no hubiésemos sido salvos. Eso es lo que nos quiere transmitir el versículo, que el Señor está esperando pacientemente para que el hombre venga al arrepentimiento. El Señor sigue teniendo compasión de las personas hoy en día. Ahora, no debemos hacer burla de la justicia del Señor tampoco y creer que porque no ha traído su juicio sobre la humanidad nunca va a llegar. No debemos burlarnos de Él de esa forma. En el momento en que el Señor venga, Cristo ya no será mostrado o no se va a manifestar como un cordero manso que va a venir a la cruz y va a llevar nuestros pecados. El Señor va a regresar en gloria como el poderoso león de la tribu de Judá, y ya no vendrá con compasión y misericordia, sino que vendrá a reinar y va a venir a juzgar y a vencer a sus opositores, como lo dice el verso número 6. Vamos a verso número 6 del capítulo 2 de Salmos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el tiempo que el Señor tiene estimado, va a venir a la tierra nuevamente y va a traer juicio sobre todas las personas. Ahora, vamos a leer la siguiente parte, versículos 7 al 9. Dice así: yo publicaré el decreto. Aquí estas palabras las podemos tomar como palabras de Cristo. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, ¿por qué usa la palabra te engendré? Este verso se puede tomar de dos formas, hablando primero del rey Salomón, porque es David quien escribió este salmo, y sabemos que la promesa de un Salvador vino a través de la descendencia de David, ¿cierto? Y segundo, por el hecho de que Cristo fue hecho carne también, por eso usa la palabra engendré. No se refiere al hecho de que Cristo haya sido creado, pues sabemos que Jesús habitaba con Dios antes de la creación del mundo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, estos versículos nos recalcan el hecho de que no va a haber nada que el hombre pueda llegar a hacer como una imposición al reinado de Cristo. No hay nada que el hombre pueda hacer para evitar que Cristo venga a reinar sobre toda la tierra y sobre todas las naciones. Ahora, vamos a ver los versículos 10 al 12. Estos versículos son un llamado de gracia y de compasión del Señor.
Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Por último, después de todo lo que el salmista ha venido hablando en los versículos anteriores, a los reyes y gobernantes de la tierra y aún al ser humano, el salmista no lo hace con el propósito de dejar al hombre en la desesperación o en la desesperanza, de decirle: a causa de tu rebelión vas a ser condenado, y dejarlo allí. No, el salmista no lo hace con el propósito. El salmista lo hace con el fin de que el hombre caiga en cuenta de que su rebelión es vana, de que su error, de que no tiene ningún sentido hacer esto, para que recapaciten, para que aprendan de todo esto y sepan lo que les puede y lo que les va a acontecer a aquellos que continúen en rebelión contra el Señor. Es para que aprendan la lección. Ahora, esto nos llama a una reflexión a nosotros como creyentes también. Para aquel creyente que de pronto está apartado de Dios, para aquel creyente que tal vez está llevando una vida que no es acorde conforme al llamado que Dios le ha hecho, o para aquel persona que tal vez ha llevado toda una vida ignorando al Señor. Hoy es un llamado de atención para ti, una muestra más de misericordia de parte del Señor, y no debemos esperar que sea demasiado tarde. Debemos servir, debemos temer y debemos seguir al Señor a partir de hoy con todo nuestro corazón, si no lo has venido haciendo. No esperes que llegue el día en que el juicio de Dios venga sobre ti a causa de tu pecado. Como les mencionaba, el hecho de que nosotros pequemos y el juicio no venga de manera inmediata no quiere decir que no va a llegar. Nosotros no tenemos compradas nuestras vidas, no sabemos cómo vamos a llegar a fallecer, si de pronto vamos a irnos a dormir en medio de la noche y ya no vamos a despertar y no haya cabida alguna al arrepentimiento, o salgamos a la calle y algún accidente de manera repentina se lleve nuestras vidas. Nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Que sea misericordioso no significa que no vaya a llegar el juicio, pero no hagas simplemente el hecho de seguir al Señor por el hecho de que puede haber condenación. No sigamos al Señor solo por la condenación, sigámoslo por el hecho de que el Señor tiene guardadas infinitas bendiciones, incansables bendiciones para nuestras vidas. Los que desafían al Señor no tienen otro fin más que el de ser quebrantados, pero los que dependen y confían en el Señor van a ser bienaventurados. ¿Prefieres llevar una vida allí afuera infructífera, que lo único que hace es vivir las consecuencias del pecado? ¿O prefieres llevar una vida regida bajo los principios del Señor, que será una vida bienaventurada, que se diga de ti allá afuera: ese hombre sí que es bienaventurado, esa mujer sí que es bienaventurada, y que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado por el Señor? En esta mañana el Señor ha puesto ante ti dos opciones. ¿Quieres ser parte de aquellos que planean y maquinan rebelión contra el Señor? ¿Quieres seguir siendo de esa parte o ese grupo de personas y que lo único que van a tener como recompensa es el quebranto y la condenación? ¿O vas a formar parte de aquellos que aprenden la lección, de aquellos que con alegría adoran al Creador de todas las cosas que recibimos? Es decir, si nosotros seguimos al Señor, lo único que vamos a obtener como recompensa es bien y bendición. Vamos a ser bienaventurados. Esa es la reflexión de esta mañana, mis queridos hermanos. ¿Qué vamos a elegir nosotros hoy? ¿Seguir al pecado, seguir la rebelión contra el Señor y ser quebrantados? ¿O seguir la bendición de Dios y ser bienaventurados? Esa es la pregunta que quiero dejar en sus corazones y en sus mentes el día de hoy. ¿Qué eligen ustedes hoy? Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.